La mañana. En directo. Otro de los exministros del gobierno de Evo Morales, don César Cocarico, el doctor Cocarico, que nos atiende gentilmente estos minutitos para hablar con él. Yo creo que nunca será suficiente el tiempo para reflexionar sobre la historia y todo lo que ha ocurrido, y estos hechos que ahora nos tienen entrampados en estos debates infinitos, ¿no? Estos debates bizantinos que parece que nunca van a tener final. Es política, y la política es así. A César Cocarico lo citaron en estas declaraciones que han dado estos dos excomandantes de las Fuerzas Armadas, que primero fueron aprehendidos, declararon y ahora fueron remitidos a centros penitenciarios acusados de ser parte del denominado caso golpe de Estado. Y uno de los comandantes, en su testimonio, en su declaración, hace referencia a esto de que supuestamente el MAS y el gobierno en aquellos días críticos de noviembre de 2019 estaban preparando la llegada de 2.000 personas a La Paz para supuestamente enfrentar a los pititas y defender al gobierno. Y ahí uno de los militares le decía a Evo Morales, pero no es posible, no pueden hacer esto, eso va a ser va a haber mucha violencia, una confrontación dura. Y ahí aparentemente, por lo que dicen, Evo Morales habría respondido en sentido de que no, él ya no está en sus manos esa situación, díganle a César Cocarico, él sabe de eso. Bueno, ¿hasta qué punto es así? Claro, obviamente no se puede negar que César Cocarico es un hombre de área rural, es un hombre de provincia, es un hombre que tiene bases, fue gobernador del departamento de La Paz, es un hombre con mucha raíz de provincia, campesina. Entonces no se puede dudar que seguramente Cocarico tiene sus compañeros, tiene unas bases que lo siguen, que lo acompañan, en fin. No sé si se referían a eso, ¿no? Que Cocarico estaba movilizando a sus bases, ¿no? Para que vengan a La Paz, o era un comandante de mucha otra gente movilizada. Don César, ¿cómo está? Un gusto, como siempre, saludarlo. ¿Usted qué dice? ¿Eso hasta qué punto es real? Esas 2.000 personas que supuestamente iban a llegar a La Paz, y aparentemente usted tenía algo que ver con eso, o sea, o dependía de usted, ¿no? El cómo conducir a esa gente movilizada. ¿Cómo está, doctor Cocarico? Pero Saúl, un placer volver a conversar contigo. Bueno, estoy sorprendido y a la vez desconcertado. Sorprendido y preocupado por un lado, porque las acusaciones falsas siempre preocupan y pueden tener consecuencias también fatales, ¿no? No olvidemos que en 2020 fui encarcelado por acusaciones falsas también. Y por otro lado, desconcertado porque, claro, escuchar hablar a una ex autoridad de esa manera realmente desconcierta. Pues no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del general que fue comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. O sea, un comandante, para decir este tipo de versiones, tiene que tener absoluta seguridad, no puede irse simplemente a simples dichos, tiene que en algún momento probar todas sus aseveraciones. Por mi lado, decirte también que estoy tranquilo, porque no tiene ninguna base de verdad lo afirmado por el señor general Terceros. No tiene absolutamente ni tiene lógica, Pedro Saúl. A ver, imagínense, los movilizados en la ciudad de La Paz no eran pues 2.000, no eran 3.000, eran muchos más, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, que se puede ingresar con 2.000 personas del área rural a incendiar a una gran movilización que había en ese momento, pues eso es pues ilógico. Peor todavía sabiendo que había apoyo de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Juvenil Cochala, aquí en La Paz.
pensar que los compañeros, sin absolutamente ningún medio de defensa, ningún instrumento, ingresen a la ciudad de La Paz a incendiar La Paz, es absolutamente ilógico. Una cantidad de 2.000 personas contra una gran cantidad de personas movilizadas, que era el número absolutamente superior a las 2.000 personas. Eso es ilógico. Por tanto, no había nada de eso, nunca se ha organizado en ese sentido. Es verdad, Pedro Saúl, que yo tengo influencia con los compañeros, tenía bastante influencia como exgobernador, como ministro de entonces. Yo soy parte de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, yo soy miembro de la federación, porque soy miembro de una comunidad campesina, Pedro Saúl, así es que naturalmente que nos relacionamos muy bien. Y por estas buenas relaciones que mantengo con el área rural, es que también el presidente Evo Morales, en 2019, de principio de año, me designó como coordinador político del Departamento de La Paz. Es decir, yo tenía buenas relaciones, tenía conocimiento de los dirigentes, nos reuníamos constantemente, eso es verdad, pero nunca jamás hemos preparado a los compañeros. Nuestra coordinación tiene pues de respeto también a la organización social. Yo soy miembro de la Federación Tupac Katari, pero como ministro no puedo estar por sobre las autoridades. Las autoridades dirigenciales, departamentales, provinciales merecen respeto y siempre nos hemos manejado dentro del marco del respeto. Cualquier tipo de coordinación con la organización social Tupac Katari, Bartolina Sisas, siempre ha sido a través de los dirigentes principales, los dirigentes departamentales, los dirigentes provinciales. Nunca he ingresado directamente a una población a organizar, no hubo eso. Y la articulación que se hacía para cualquier cosa siempre fue a través de los dirigentes y siempre en la medida que ellos podían actuar. Y en ese marco, nosotros siempre orientamos en el marco democrático de las leyes, Pedro Saúl, y jamás hemos organizado a los compañeros para que vayan a incendiar la ciudad de La Paz. Eso no es verdad, Pedro Saúl. Don César, bueno, ahora sí le voy a pedir respuestitas más breves porque ya no nos queda mucho tiempo. Don César, bueno, estamos en esta lógica, ¿no?, de discutir esto de que dice, no dice, que dijo, no dijo, que dice que le había dicho, que le había dicho, que no le ha dicho, que le... Bueno, yo no sé a dónde nos va a llevar eso, cuando habría que analizar las cosas desde las perspectivas bien profundas del por qué ocurrió todo esto. Pero en fin, yo entiendo, y son detalles que tienen que investigarse. Don César, ¿cómo analizaron ustedes esas últimas horas la salida al problema? Supongo que hubo varias reuniones de gabinete o de pronto Evo Morales con algunos ministros, no con todos, pero supongo que barajaron salidas, porque al final se dio la renuncia de Evo Morales, pero antes de eso, no sé si pensaron en algún momento en que las bases del MAS defiendan al gobierno, y eso implicaba confrontación, violencia, así de simple, en las ciudades, en las carreteras o en todo lado. La otra opción era sacar a los militares para despejar las ciudades, los bloqueos, y lo propio, eso también era represión, confrontación. Y la otra opción, dejar el gobierno. Al parecer se impuso la última. Don César, ¿qué hablaron en esos días que seguramente fueron difíciles, de toma de decisiones? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se animaron a sacar a los militares para reforzar a la policía o que las bases del MAS lleguen hasta La Paz, que creo tampoco era deseable? ¿Qué opciones se manejaron, don César? Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la última reunión con todos los ministros se tuvo el miércoles, como era de costumbre, los miércoles de gabinete, ¿verdad? Entre todos los ministros. Y ahí todavía no se notaba el amotinamiento de la policía. Creo que el jueves ya la policía ya no quiso salir a hacer seguridad en la Plaza Murillo. Entonces se complicó las cosas después del miércoles. El presidente Evo, como se había gestionado con la OEA, con Luis Almagro, se esperaba el informe de la Organización de Estados Americanos, que iba a ser, creo, a la semana de ese miércoles, es decir, iba a llegar el miércoles 12, si mal no recuerdo, que tenía que ser el informe. Es decir,
Hasta esa época teníamos todavía tiempo para ver, porque creíamos que el informe iba a ser en esas fechas. Sin embargo, el informe se adelanta al 10 en la madrugada y el domingo 10, claro, por ese informe es que se suscitan varias cosas muy lamentables. Las reuniones del presidente fueron más que todo con el equipo del gabinete político. Hay un gabinete político y ellos son los que se reúnen con mucha más frecuencia cuando hay problemas políticos de esa naturaleza. Por otro lado, el presidente Evo tenía la llegada a los dirigentes, pues él se reúne directamente con los dirigentes. No voy a negar que nosotros nos hemos reunido con los dirigentes departamentales fundamentalmente. Como era coordinador departamental de La Paz, tenía que reunirme con los dirigentes departamentales de La Paz. ¿Para qué objeto? Y para que se entienda bien, Pedro Saúl. Nos reuníamos para informar sobre la situación política del momento. No olvidemos que el gobierno del MAS está apuntalada principalmente por el movimiento indígena originario campesino. Tupac Cataris, Bartolina Cisas, Cofecay, interculturales, afrobolivianos. Esta parte de la sociedad es la que está encumbrando al gobierno del movimiento al socialismo. Siempre. Don César, una duda, pero en algún momento no hubo alguna instrucción o un pedido de alguno de los ministros o del CONALCAM o del propio Evo Morales en sentido de tienen que llegar los compañeros a La Paz, hay que traerlos, porque hay que defender el proceso de cambio. ¿Hubo en algún momento, me refiero a usted, ese pedido para las provincias paceñas, don César? Nosotros nunca no podemos hacer ese tipo de pedidos, Pedro Saúl, porque las decisiones son orgánicas dentro de cada organización social. Si nosotros, si bien nos reunimos con interculturales, con afrobolivianos, con la COFECAI, con las Bartolinas, con los Tupac Cataris, siempre fue en el sentido de informar en qué sentido se encuentran, de tal forma que ellos puedan hacer un análisis interno en cada organización social. Y de esa forma decidieron ellos mismos venir a defender a su gobierno. Y estuvo algunos 2 o 3 días, creo, antes del 10 de noviembre, la COFECAI. Salieron algún día también los interculturales. Los que se sostuvieron más tiempo, y porque tienen más gente, son la Federación Tupac Katari, que decidieron venir 2 provincias cada día y se turnaban. Un día, entonces, estaban 2 provincias. Pero esa decisión, Pedro Saúl, no es porque este ministro haya obligado, les haya dicho que traiga a la gente, ni el presidente Evo Morales hubiera transmitido para que traigan a la gente en ese sentido. No, por la preocupación, por los informes que recibían, ellos se preocuparon, hicieron análisis internos y obviamente fruto de esos análisis internos salió la conclusión de que había que defender al gobierno y en ese sentido vinieron los compañeros para que puedan, para de alguna forma defender la situación política que se estaba pasando en esos días. Don César, mire, yo escucho en este tiempo, seguramente al igual que usted, hablar de que si hubo golpe, no hubo golpe, que Williams Calimán, que le pidió la renuncia al presidente, el de la COP también se lo pidió, la propia defensora del pueblo está ahí metida también, en fin. Pero, don César, yo en el análisis, yo no veo que se aborde el origen de este conflicto. Y usted sabe, todos sabemos que el gran origen fue la reelección. Ese es el momento en el que se enciende la mecha, don César. Y yo no creo, la verdad le digo, don César, que la oposición en nuestro país, porque hay que lamentar la actitud de la oposición, no aprendió, no aprende y creo que ni va a aprender. Por eso también recibió la cuera que recibió en la última elección, ¿no? Y por eso Luis Arce Catacora es presidente. Yo no creo que la oposición hubiera tenido la fuerza como para movilizar a la gente, logística. No, don César. La gente salió a la calle, usted lo vio, salieron abuelas, niños, matrimonios, marido, mujer, hasta la empleada, el perro, el gato salieron a bloquear su cuadra. Don César, la reelección fue el polvorín. Y hay un reconocimiento más bien, ya casi de toda la cúpula del MAS, que esa fue una gran metida de pata. Pero don César, yo no veo que en el análisis nadie se preocupe, o no sé si hay autocrítica en ustedes, o mea culpa de aceptar eso,
porque también hubieron vulneraciones, se ve que se confirman vulneraciones a la Constitución, en fin. De eso, ¿quién va a dar cuenta, don César? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a asumir responsabilidad? Si luego políticamente se desencadenó todo lo que se desencadenó y la oposición cometió errores, delitos o lo que fuera, perfecto, que respondan lo que tengan que responder, adelante. Pero ¿y los otros, don César? Los que tuvieron esa gran metida de pata histórica y que derivó en lo que derivó, ¿ante quién van a dar cuenta? ¿Ante quién van a responder? Yo no veo ese equilibrio en el análisis integral de todo lo que ha ocurrido. Como se dice, don César, que cada uno agarre pues la vela que le corresponde, don César. ¿Usted qué dice? Bueno, yo te dije en algún momento, en consonancia con el expresidente Evo Morales, en el sentido de que, por ejemplo, ir al referendo del 2000, cuando fue del 2016, fue un error. O sea, no debería haberse realizado ese referendo. Bueno, en el país se han cometido muchos errores, ¿verdad? Habrá tiempo para analizar también en ese sentido, como por ejemplo el hecho de analizar cuál fue la mecha que encendió la reacción que comenzó el 11 de noviembre del 2019, Pedro Saúl. Te acordarás, después de las denuncias del presidente Evo Morales, a las 5 de la tarde del domingo 10, en la noche la gente no reaccionó. ¿Cuándo reacciona la gente? La gente reacciona cuando ve mancillada la huipala. Han aseado del Palacio de Gobierno, del Palacio Legislativo, la huipala, los policías se cortan de su insignia la huipala y ahí comienza. Y la gente lo toma como una provocación. La lucha no fue, en todo caso, más que por la huipala. El movimiento de la huipala es lo que comenzó en esos días y la gente que vino del campo especialmente fue por la defensa de la huipala. Eso también hay que tener presente, Pedro Saúl, creo. Hay muchas cosas que pasan, se cometen errores en el país y obviamente en el análisis no se toma integralmente todos los aspectos, ¿no? Claro, don César, porque hay que tomarlos y todos probablemente han cometido errores, delitos, porque no podemos estar igual que el gobierno de Jaime Paz Zamora, ¿no? Usted se acuerda, fueron errores, pero no delitos. Esa fue una salida muy chistosa, ¿no? Si hubo delitos, habrá que responder ante la justicia. Veremos qué va a decir la Corte Interamericana sobre la reelección indefinida como derecho humano, don César. Hay que analizar todo, hay que poner todo en la balanza. Don César, ya llegando a la parte final, yo le decía qué decisiones se tomaron o qué opciones se barajaban para salida a este conflicto que se generó en noviembre de 2019. Don César, no sé si usted tuvo oportunidad de tener una última charla con Evo Morales, no sé si usted le sugirió algo en aquel momento, o qué le habría sugerido. No dejar el gobierno por nada, había que resistir ahí o por lo menos aguantar la tempestad y mantenerse. Su criterio, ¿cuál hubiera sido, don César? ¿O definitivamente lo prudente para Evo Morales en ese momento era la renuncia? ¿Qué dice don César? No, estábamos definidos, Pedro Saúl, y yo fui en La Paz la palabra oficial ante esas eventualidades. Nuestra posición siempre fue esperar el informe de la Organización de Estados Americanos y la decisión del informe de la OEA iba a ser vinculante. Nosotros hemos señalado que lo que diga la OEA es lo que íbamos a asumir. Eso es lo que he manifestado en diferentes medios de comunicación, Pedro Saúl, y eso estaba decidido a partir del presidente Evo junto con su equipo de gabinete. Y pienso también que esa es la versión que se manejó a nivel de CONALCAM, con todos los dirigentes nacionales. El presidente Evo había definido ya con el acuerdo que se hizo con la Organización de Estados Americanos, que el informe iba a ser vinculante. Si el informe de la Organización de Estados Americanos iba a recomendar anulación de las elecciones, entonces había que nomás pues asumir esa decisión, esa recomendación de la OEA. Si el informe de la OEA decía la segunda vuelta, iba a irse a la segunda vuelta. O sea, estábamos llanos a asumir las decisiones, las recomendaciones que iba a salir del informe de la Organización de Estados Americanos. Esa fue nuestra posición y eso lo mantuvimos hasta el final, Pedro Saúl. No, yo le digo, don César, cuando la cosa ya se puso complicada, a partir de que salió el informe de la OEA, bueno, ya se desataron muchas cosas.
En esas No, circunstancias no, es que yo le consulto qué se le sugirió a Evo Morales o en todo caso a usted, porque ya había que tomar decisiones, era cuestión de horas, no sé si hubo la oportunidad de que se reunieran como equipo o ya no les dio el tiempo para una reunión de gabinete o no usted hubo pudo tiempo, hablar no hubo con Evo tiempo ya, Morales, no, llamarlo por no. teléfono, no sé, había que mantenerse en el gobierno a pesar de la convulsión o ya salir o había que sacar a los militares. ¿Les dio tiempo para hablar de eso en esos días, horas, don César, o ya no? No, no, ya no, ya no. Después de que salió el informe de la Organización de Estados Americanos, ya no hubo tiempo para nada, Pedro Saúl. Yo tenía una entrevista a una emisora aymara aquí en la ciudad del Alto. En la mañana fui todavía, aclaramos que habían bastante violencia, se había quemado ya la casa del dirigente Teodoro Mamani de Potosí, en la ciudad de Potosí. Se había quemado, o creo que alguna propiedad de familiares del diputado Borda. Se había quemado ya la casa de la hermana del presidente Morales, de la señora Esther Morales. Es decir, este tipo de cosas ya hacían insostenible y en ese sentido lo planteé también en esa emisora en la entrevista que tuve. Después en la tarde ya no hubo tiempo para nada, Pedro Saúl. Yo pienso que el presidente Evo tuvo un acompañamiento especialmente de los dirigentes en esas horas. Nosotros estuvimos pendientes a la convocatoria en todo el día, sin embargo, ya no hubo tiempo. Don César, a ver, apelo a su sinceridad. ¿A usted le gusta ver o le gustaría ver en el entorno o cerca a Evo Morales a los que hemos conocido siempre? A Juan Ramón Quintana, a García Linera, a los Héctor Arce, los Carlos Romero, en fin. ¿Qué sensación le da a usted la posibilidad de que ese entorno se mantenga cerca de Evo Morales? ¿O como masista usted tiene otra mirada, don César? A ver, el presidente Evo Morales elige a sus colaboradores y eso es independiente. Yo no pensaba ser ministro. Cuando dejé de ser gobernador, no pensé ser ministro. Me convocó, acepté ser ministro para colaborar como parte del movimiento socialismo. Soy militante del movimiento socialismo desde el año 2002, son 19 años de militancia en el MAS, Pedro Saúl. Y yo tengo convencimiento de que como militantes somos soldados, como comúnmente decimos, y cualquier convocatoria que se tenga, siempre tenemos que acatar para cumplir. Yo reconozco el trabajo de cada uno, Pedro Saúl. Carlos Romero en Santa Cruz hizo un excelente trabajo, probablemente haya un desgaste a estas alturas después de bastante tiempo de militancia, como la mía también, parece que tengo desgaste. Sin embargo, son tiempos, habrá que dar tiempo. Lo que tiene que quedar claro también, Pedro Saúl, y a toda la gente, como yo respeto, nosotros no somos dueños del instrumento político. Nosotros no somos dueños del poder. Eso yo siempre lo tuve presente. Pero, don César, hay algunas ex autoridades que tienen una actitud y una conducta, usted no me lo va a negar, que parece que fueran dueños del partido, del proceso, de la vida, del destino y la historia del país. No, no, no es así, Pedro Saúl. Lo que pasa, mire, yo sigo haciendo trabajo político, sigo trabajando en mi pueblo, sigo trabajando aquí en la ciudad del Alto, alguna vez tal vez usted me vio a través de Facebook, sigo haciendo política. Esa es nuestra forma de ser, trabajamos políticamente y creo que los compañeros también trabajan en ese sentido, pero ninguno de nosotros creo que se siente dueño del partido. Don César, yo solo le doy un ejemplo de los que se creen dueños del partido. Eva Copa tenía que ser candidata del MAS en el Alto, don César. Eso estaba clavado. Y los dueños del partido decidieron que no. Las alearon y les fue como les fue, don César. Ese es un ejemplo fuerte, ¿no? Pero en esa decisión yo no participé, Pedro Saúl, con No, él sino no yo le digo en participé. términos de autocrítica, que usted también pueda tener autocrítica en eso para que se dé cuenta cómo procedieron. Muy mal, ¿no? Yo no creo que usted esté de acuerdo con eso. Metida de pata. No, está bien, ¿no? Cada uno tiene su visión, Pedro Saúl, disculpas, pero tampoco creo que haya tenido que ver Carlos Romero, por ejemplo, en el no nombramiento de Eva Copa como candidato, sino seguramente las estructuras del MAS han debido debatir en torno a esta decisión. No te puedo asegurar qué es lo que pasó. Lo que yo sé de la elección de Eva Copa es lo que se ha mostrado en los medios de comunicación, nada más.
Pedro Saúl. Pero en absoluto, Pedro Saúl, siempre se ha consultado con las organizaciones sociales, aunque hay que reconocer también en el último tiempo, los dirigentes de las organizaciones sociales han perdido bastante legitimidad, ¿no? Bien, don César, le agradezco por sus respuestas a las preguntas. Queríamos conocer su versión sobre ese tema con el que comenzamos la entrevista. Yo estoy seguro que vamos a poder seguir conversando en esa línea reflexiva también de buscar responsabilidades en todos los lados, don César. Ojalá que sea así. Le agradezco, doctor Cocarico. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro Saúl, un gusto.